Entonces, cuando hablamos de miembros superiores, estamos hablando de el brazo, el antebrazo, la mano. Y adicionalmente vamos a hablar de la región escapular o la región escapulotorácica. ¿Listo? Entonces, permítame aquí. Permítame, yo les muestro acá. Listo. Entonces, cuando yo hablo de la región de miembros inferiores, entonces debo de hablar de esta región, que es la región escapulotorácica. Voy a hablar de lo que es el brazo, aquí hacia abajo el antebrazo y por ende terminaría en la mano. ¿Listo? Entonces estas son las estructuras que yo debo identificar. Vamos a comenzar entonces a hablar por los huesos que hacen parte de esta región. Listo. Bueno, este primer hueso que vemos aquí es un hueso que se puede considerar, algunos lo llaman plano, otros lo llaman irregular. Bueno, desde mi punto de vista es un hueso irregular, aunque tiene características de plano por su tejido en la parte inferior. Entonces la escápula antes se llamaba ¿cómo? ¿O cómo la conocían? ¿Con qué nombre? Omoplato. Omóplato. Nosotros la vamos a llamar escápula. Entonces la escápula va a tener un borde medial, que es este. Va a tener un borde superior. Va a tener un borde lateral. Esta región que tengo aquí corresponde a la cavidad glenoidea, que también algunos le llaman el cuello de la escápula. Aquí voy a tener en el borde medial su parte superior, el ángulo superior, y en la parte inferior el ángulo inferior. La escápula va a tener dos caras, una cara anterior, que sería esta, o la cara costal, y una cara posterior, o su cara dorsal. En su cara dorsal voy a tener esta estructura que se llama la espina de la escápula. Y la espina de la escápula tiene dos bordes. Un borde superior, tiene un borde inferior, y la parte más lateral de la espina de la escápula presenta esta saliente que es el acromión. En su parte anterior, o sea, en su cara costal, voy a tener esta saliente que se conoce con el nombre de proceso coracoideo. ¿Listo? Que es un proceso que yo voy a ubicar en la cara anterior de la escápula. Permítame, chicos, yo que alguien está por ahí. ¿Listo? Entonces yo les había dicho que el acromión es esta saliente que voy a encontrar en la parte lateral de la espina. En su parte anterior voy a tener esta saliente que se llama el proceso coracoideo, o también la van a encontrar con el nombre de apófisis coracoides. En su vista lateral tengo este espacio que se conoce con el nombre de la cavidad glenoidea, que es el punto en el cual se va a unir la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral o la articulación del hombro.
En su cara posterior, tomando como referencia la espina, me va a dividir la cara dorsal de la escápula en dos fosas. Una fosa que está sobre la espina se llama la fosa supraespinosa y una fosa que está en la parte inferior se llama la fosa infraespinosa. En el borde superior hay una incisura o escotadura, que es esta que vemos aquí, que corresponde a la incisura escapular, que es el punto donde se origina un músculo que se ubica en la región anterior y lateral del cuello, que viene de la escápula. ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Recuerdan cómo se llama ese músculo? Que tiene un vientre, tiene un tendón intermedio y tiene dos vientres. Tiene un vientre inferior y un vientre superior. ¿Sí lo recuerdan? Se llama el músculo omoioideo. Ahí se origina. ¿Listo? Bueno, aquí en la parte, en esta vista anterior, vamos a reconocer unas salientes que tenemos acá, que se llaman los tubérculos. Este sería el tubérculo infraglenoideo, y acá arribita, que sería este, se conoce con el nombre del tubérculo supraglenoideo. Puntos de referencia para para los orígenes de músculos que actúan sobre la región escapulotorácica y la articulación glenohumeral. Bueno, entonces ya dejo este hueso y me paso a un hueso que no es que haga directamente parte de lo que son los miembros superiores. Sin embargo, es muy importante porque es el hueso que permite unir el esqueleto apendicular hacia el tronco. Entonces se llama la clavícula. La clavícula la llaman, algunos dicen que es un hueso plano, otros que es un hueso irregular. Es un hueso que sí tenemos claro, es que tiene una forma de S. ¿Listo? Aquí lo vemos acá. Tiene una forma de S. Este hueso va a tener dos extremidades. Una extremidad medial o external y una extremidad lateral o acromial. ¿Listo? También este hueso va a presentar dos bordes. Un borde anterior, lo vemos aquí, y vamos a tener un borde posterior, que va a ser todo este que sigo acá. A su vez, estos dos bordes me van a delimitar dos caras. Una cara superior, que es esta, que es lisa, y una cara inferior que va a ser rugosa. ¿Listo? ¿Por qué es rugosa? Porque por aquí va a pasar un músculo que se llama el subclavio, va a pasar una arteria que se llama la arteria subclavia, y voy a tener unos ligamentos que me van a ayudar a estabilizar la articulación. ¿Cómo puedo identificar si la clavícula es derecha o izquierda? Entonces, primero, la extremidad, o sea, la parte lisa debe estar orientada hacia arriba. Segundo, la extremidad acromial, que sería la lateral, o sea, valga la redundancia, debe estar hacia la parte de afuera, o sea, hacia la parte lateral. Y el borde
anterior, él va a presentar dos curvas. Esta primera curvita, perdón. Esta primera curva que tiene una concavidad anterior es medial y esta siguiente curva que tiene una convexidad anterior se va a ubicar hacia la parte lateral. Entonces les pregunto, ¿esta clavícula es derecha o izquierda? Derecha. Derecha. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Puedo repetirlo? ¿Cómo? ¿Puedo repetirlo de la concavidad, por favor? Recuerden que yo puedo tener una saliente así, que es una concavidad, y tengo otra forma que es así, que es una convexidad. Entonces, esta parte de acá es cóncavo y esta parte de acá es convexa. Entonces, esta de acá corresponde a esta y es anterior y medial. Y esta convexidad, que sería en la parte posterior de la línea, la concavidad, esta sería lateral y anterior. Entonces, esto es lo que me define si es derecha o izquierda. Profe, Dime. en la vista superior no sería la parte de arriba la cara posterior y la de abajo la cara inferior, la cara anterior. Esta es la superior y esta es la inferior. No, 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 sino que en la, o sea, en la clavícula superior, la primera clavícula que se muestra allí, o sea, la cara posterior sería la de arriba y la cara anterior no sería la de abajo. O sea, me dices que, espérate, que esta sería la cara posterior Ujú. y esta es la cara anterior. Sí, señor. No. Si ¿No? vos te tocas la clavícula del lado derecho, esta parte, si te vas de medial a lateral, esta parte que estoy señalando aquí es la que está cerca al esternón. Y si sigues lateralmente, te vas a encontrar con esta depresión, que sería esta. Que este es el punto más vulnerable donde se fractura la clavícula. Es por eso. Si lo sigues, ahí te das cuenta. Gracias. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, la clavícula, como se une al acromión a través de su extremidad acromial, es el único hueso que realmente une el miembro superior al tronco. Porque la escápula se articula al húmero y ya el húmero pues sigue su relación con los huesos de miembro superior. Y no hay más. Entonces la clavícula por su cara, por su borde medial, se articula con el esternón. Y el esternón a su vez se articula con las costillas y las costillas con la columna vertebral. Entonces este hueso tiene esa importancia porque es el que permite unir el miembro superior al tronco. Bueno. ¿Listo? Entonces ahora seguimos. Vamos hacia la parte inferior. Entonces ya vamos con el húmero. Bueno, entonces el húmero es un hueso largo. Va a tener una extremidad superior. Una extremidad inferior. En la extremidad superior voy a tener la cabeza del húmero, que es una cabeza redondeada, que se une a la cavidad glenoidea y me forma la articulación glenohumeral. Voy a tener esta estructura que se llama el cuello anatómico. Y en la parte inferior voy a tener el cuello quirúrgico. Y este cuello quirúrgico es el punto donde se hace un procedimiento para hacer reemplazo articular total del hombro. Entonces allí es donde cortan y meten pues
la pieza metálica que se va a poner. Adicionalmente voy a tener algo que se llama los tubérculos. Entonces tengo el tubérculo mayor y tengo el tubérculo menor. Y entre los dos tengo un surco que se llama el surco intertubercular, que es un surco por el cual pasa el tendón de la cabeza longa del músculo bíceps braquial, y a eso le llamamos la corredera bicipital. Hacia la parte inferior voy a tener el cuerpo. Lateralmente tenemos la tuberosidad deltoidea. En la parte inferior, esa es la cara anterior, esa es la cara posterior. En la parte inferior y anterior vamos a tener los epicóndilos. Este sería el epicóndilo medial. Este sería el epicóndilo lateral con su respectivo cóndilo lateral o capítulo y su cóndilo medial o tróclea. Sobre el capítulo tengo esta fosa que se llama la fosa radial, y sobre la tróclea tengo esta fosa que se llama la fosa coronoidea. En su parte posterior voy a identificar esta fosa que se llama la fosa olecraneana, y acá en su parte superior voy a encontrar esta estructura, aquí un surquito que se llama el surco para el nervio radial, que es un nervio que se forma en el plexo braquial. ¿Listo? ¿Cómo identifico si el húmero es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza es medial, y segundo, esta fosa es posterior. Entonces, ¿es derecho o izquierdo? ¿Derecho? ¿Alguien dice algo diferente? Chicos, ¿izquierdo o derecho? Profe, para mí es derecho por lo que vi. ¿Derecho? ¿Alguien opina algo diferente? Bueno, ese es derecho. ¿Listo? Porque esto es medial y esto es posterior. Bueno, entonces del húmero, que hace parte del brazo, ¿a dónde paso? Al antebrazo. Al antebrazo. Tururum. Listo. Entonces aquí tenemos el antebrazo. Espérate, espérate que no me lo muestra. Ok. Me lo muestra mejor. Bueno, entonces el antebrazo está conformado por dos huesos. Un hueso que es medial, que es este, que le vamos a llamar la ulna. Antes se le decía cúbito. Y un hueso lateral, que es el radio. ¿Listo? Entonces tengo ulna y tengo radio. La ulna va a estar relacionada con el quinto dedo de la mano, y el radio está relacionado con el primer dedo.
Entonces, la parte superior de la ulna que es esta, corresponde al olecranon en su cara anterior y en su cara posterior. Y el olecranon, si lo quieres palpar, flexiona el codo y la parte posterior de él es el olecranon. Es la parte más, una de las partes más duras o más fuertes que tiene el cuerpo. ¿Listo? La ulna, su parte superior es grande, su parte inferior va a ser pequeña. Entonces, que es inversamente proporcional al radio, que su parte superior es pequeña y su parte inferior es grande. Entonces la ulna en su cara anterior va a tener esta incisura o escotadura que se llama incisura troclear. En la parte inferior de ella tengo esta saliente que se conoce como el proceso coronoideo de la ulna. Voy a tener el cuello de la ulna, la tuberosidad de la ulna, el cuerpo de la ulna y en la parte inferior tengo proceso estiloideo de la ulna y cabeza de la ulna. La ulna en su parte lateral aquí va a presentar una, aquí tenemos una incisura o escotadura que se llama la incisura radial de la ulna, donde esta parte del radio que ahora se les explico se articula aquí y me forma la articulación radioulnar proximal. En el borde medial, perdón, en el borde lateral de la ulna voy a encontrar esta estructura que se llama el borde interóseo. Entonces, este borde interóseo se va a unir con el borde interóseo del radio y me forma una articulación fibrosa tipo sindesmosis, ¿listo? A través de este ligamento interóseo. ¿Cómo sé si la ulna es derecha o izquierda? Primero, esta incisura o escotadura troclear es anterior, ¿listo? Y segundo, este borde es lateral. Entonces pregunta, ¿es derecha o izquierda? Derecho. ¿Derecha? Derecha. ¿Alguien dice algo contrario? Listo, esa es derecha. Chicos, permítanme un momentico, voy a cambiar de mouse, que este me está fallando aquí. Y ya continúo. Entonces continuamos. Entonces ahora ya dejo la ulna y paso al radio. Entonces el radio, como les decía, es inversamente proporcional en su forma a la ulna. Entonces, aquí tenemos la cabeza del radio. Mira que en comparación al olecranon es más pequeño. Y la parte inferior es mucho más grande, que es diferente a la ulna. Se me olvida decirles que la ulna se conoce como, o tiene una forma de llave, una llave de tubo, o sea que es como así. ¿Listo? Cuando la vemos de lado tiene esta forma. Muy bien, entonces en la parte superior yo voy a tener esta estructura
que corresponde a la circunferencia articular. Aquí no la veo, pero sé que está aquí. Tengo la cúpula articular, tengo el cuello del radio, tengo la tuberosidad del radio, tengo el cuerpo del radio y en la parte inferior tengo el proceso estiloideo del radio en su vista anterior, y en su cara posterior voy a tener estos surcos, que estos surcos corresponden a los surcos de los músculos extensores que están ubicados en la parte posterior. El radio va a tener un borde interóseo, y este borde interóseo va a estar enfrentado o va a estar al frente del borde interóseo del lado de la ulna, que es el hueso que está al frente. Y aquí tengo el ligamento que me va a formar una articulación fibrosa. ¿Listo? Entonces, si sabemos que la ulna es derecha, pues por obvias razones este radio va a ser derecho. Pero ¿cómo puedo identificar la lateralidad de él? Fundamental, la cabeza que tiene esta circunferencia va a ser superior, y esta parte del radio que corresponde a estos surcos va a ser posterior. ¿Listo? O sea que esto es posterior y esto va a ser superior. Y obviamente este borde interóseo, si este es lateral, este va a ser medial. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los huesos del antebrazo. Entonces ahora nos vamos para los huesos de la mano. Listo. Entonces los huesos de la mano. Aquí tenemos entonces, esto sería el radio. Esto sería la ulna. El radio tiene en su extremidad inferior una cara articular, que es esta, que es la carilla articular carpiana, que está en su parte inferior. Bueno, entonces la mano va a presentar dos filas. Esta primera fila corresponde a la fila proximal de los huesos del carpo, y esta a la fila distal de los huesos del carpo. Bueno, estos huesos lo vamos a llamar de lateral a medial. Bueno, este primer hueso se llama el escafoides. Este siguiente hueso se llama el lunado o semilunar. Este hueso pequeñito se llama el pisiforme, y este hueso que está por debajo de él se llama el triquetral, o algunos le dicen piramidal. En la fila distal vamos a tener el trapecio, trapezoideo, hueso grande, o también lo conocen con el nombre de hueso capitado, y este hueso se llama, le llaman de dos formas: hueso ganchoso o ámulo con H, y esta saliente que tiene se llama el gancho del ganchoso o el ámulo del ámatal con H, y estas son los huesos del carpo. Entonces, entre el radio y la primera fila de los huesos del carpo se va a formar la articulación aquí radiocarpiana, o más conocida como la articulación de la muñeca. Entre los huesos del carpo voy a tener las articulaciones intercarpiana. Entre el radio y la ulna, aquí tengo la articulación radioulnar distal, que fue la que les nombraba ahorita en la parte de radio y ulna.
y en su extremidad superior tengo la radioulnar proximal. Y entre la fosa, bueno, entre el húmero y la ulna tengo la articulación húmero-ulnar o la articulación del codo. Entonces ahora paso a los huesos que están por delante de la fila de los huesos del carpo, que serían los metacarpianos. Entonces los metacarpianos son 5. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los huesos del carpo van a tener una base, una cabeza y en la parte media el cuerpo. ¿Listo? Estos huesos, en relación la base de los metacarpianos, en relación con los huesos de la primera fila, de la fila distal de los huesos del carpo, voy a tener la articulación metacarpo-carpiana, que es esta. Muy bien. Ahora vamos a las falanges. Entonces, las falanges van a ser huesos pequeños que se van a ubicar anterior a los huesos metacarpianos. Entonces, aquí tengo primera falange proximal para los dedos 1, 2, 3, 4, 5. Tengo las falanges distales para los dedos 1, 2, 3, 4 y 5. Y las falanges intermedias para los dedos 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? El primer dedo solamente tiene 2 falanges. Entre las falanges voy a tener unas articulaciones que se llaman las articulaciones interfalángicas. Entonces tengo la interfalángica proximal para el dedo 1, para el dedo 2 al 5, interfalángica proximal e interfalángica distal. Y entre la cabeza de los metacarpianos y la base de las falanges tengo las articulaciones metacarpofalángicas, que son las que conocemos con el nombre de los nudillos. ¿Listo? Este primer metacarpiano corresponde al dedo pulgar. Y si ustedes ven su dedo pulgar, él apenas tiene 2 falanges. Por eso encontramos estas estructuras acá. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas allí? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces vamos a seguir con los músculos de miembro superior. Bueno, entonces, cuando hablo de los músculos de la región escapulotorácica y la región del hombro, yo debo entender de que esos músculos van a actuar siempre sobre una articulación. Entonces vamos a comenzar a ir quitando. Aquí voy a encontrar este primer músculo que identifico aquí, que corresponde al músculo deltoides. El deltoides en esta vista va a tener una fibra posterior y acá va a tener unas fibras medias. Mira que ellos se insertan aquí en esta estructura que se llama la tuberosidad deltoidea.
que ya les había explicado, que se encuentra en la parte lateral del húmero. Aquí tengo la espina de la escápula. Entonces la espina de la escápula tiene dos bordes. Un borde superior, donde se inserta este músculo, que es el trapecio, y en la parte inferior, donde se origina el músculo deltoides. ¿Listo? Bueno, aquí voy a encontrar este músculo que veo aquí, que corresponde al músculo terete mayor o redondo mayor. Bueno, vamos a un plano más profundo. Entonces, en este plano más profundo voy a encontrar este músculo que se llama el infraespinoso. Recuerden que yo les dije que la escápula en su parte posterior tiene dos fosas, una infraespinosa y otra supraespinosa. Este músculo se llama el redondo menor o terete menor. Les repito, este se llama el redondo mayor o terete mayor. Y acá en la parte superior de la espina, en la fosa supraespinosa, tengo el músculo supraespinoso. Entonces, el músculo supraespinoso, infraespinoso y terete menor, junto con otro músculo que ahora se los muestro, que se llama el subescapular, me forman algo que conocemos con el nombre de manguito rotador, que son músculos que actúan sobre la articulación del hombro. Ojo, son músculos que actúan y forman esa estructura. Sin embargo, el manguito rotador no es que sea un músculo, es un complejo de músculos que se insertan en una parte específica de la articulación glenohumeral. ¿Listo? Entonces, si ustedes escuchan es que se le dañó el músculo al manguito rotador, está mal dicho. Pues aquí ya me encuentro con la parte ósea. Listo, entonces vamos a ver la parte anterior. Listo, entonces en la parte anterior vamos a tener este primer músculo que señalo aquí. Se llama el músculo pectoral y él va a tener dos porciones. Esta que señalo es la porción clavicular y esta es la porción external. Entonces ellos se van a originar en el esternón, en la clavícula y se insertan aquí medialmente al deltoides. Y estos músculos, la parte superior, la parte clavicular, es flexor en un componente agonista para el movimiento de flexión de hombro y la porción external, perdón, es un músculo aductor, o sea que hace que me acerca el miembro superior hacia la línea media. Aquí encuentro la otra porción que le faltaba al deltoides, que es la porción anterior, que tiene en esa parte su origen en el borde anterior de la clavícula. Lo mismo pasa aquí. Entonces seguimos quitando músculos. Me voy a encontrar con este músculo que se llama el pectoral menor. Entonces el músculo pectoral menor tiene su origen, perdón, su inserción se da sobre el proceso coracoideo y su origen se da en las costillas 2, 3, 4 y 5. Y este músculo cuando se contrae permite que el hombro desciende, o sea que la escápula baje. ¿Listo? Aquí
vamos a tener este músculo, que lo veo acá, que se llama el músculo subescapular. O sea que los músculos que forman el manguito rotador, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que forman el manguito rotador? Deltoides, redondo mayor y menor, y infraespinoso, supraespinoso y subescapular. De todos esos, quítale el deltoides. Entonces yo tengo el subescapular. Tengo el terete o redondo menor. Menor y mayor. Y tengo el infraespinoso. Perdón, terete mayor no aquí. El infraespinoso y el ¿listo? Estos son los músculos que hacen parte del complejo del manguito rotador. Muy bien. Entonces, ya salgo de aquí y vuelvo a la parte posterior para ver los músculos de el brazo. Espérate. Aquí. Listo. Entonces, a la altura del brazo, ya vamos a tener este músculo que se llama el bíceps braquial, que tiene dos cabezas. Esta es la cabeza longa y esta es la cabeza breve. Estos dos músculos se insertan acá en la tuberosidad de el radio y se convierten en músculos agonistas en la flexión del codo. ¿Listo? Si sigo bajando, me voy a encontrar con este músculo que se llama el coracobraquial, que se origina en el proceso coracoideo y se inserta en la cara anterior del húmero, y este músculo que está en la parte inferior se llama el músculo braquial. Entonces el braquial se inserta en la tuberosidad de la ulna y este músculo es el agonista en la flexión del codo, o sea, él es el responsable. El que les mostré anteriormente, creo que les dije mal, que es el bíceps braquial es el sinergista. ¿Listo? O sea, que este es el responsable de hacer directamente la flexión del codo. ¿Y por qué es el responsable? Porque él se inserta en la tuberosidad de la ulna. Y la ulna, recuerden que está articulada directamente con el húmero y por eso se forma esa articulación. Si me voy hacia la cara posterior, estos músculos, los de la cara anterior del brazo, son músculos que cuando se contraen generan movimientos de flexión. ¿Flexión de qué? A nivel del hombro, flexión a nivel del codo, flexión a nivel de la muñeca y flexión a nivel de los dedos. O sea, los de la cara anterior son flexores. Los de la cara posterior son extensores. Entonces, vamos a la cara posterior. Entonces, en la cara posterior voy a tener este músculo que se llama el tríceps braquial, que va a tener tres cabezas. Esta cabeza se llama la cabeza longa. Esta se llama la cabeza lateral y en medio va a haber una cabeza que se llama la cabeza media. ¿Listo? Entonces,
muestra aquí. Estos tres músculos se van a insertar en el olecranon y por eso se llaman músculos extensores del codo. ¿Listo? Estos son los responsables de hacer la extensión, o sea que se oponen o tienen un movimiento diferente a los músculos de la cara anterior. Entonces nos vamos ahora sí al antebrazo. Vamos en la cara anterior. Listo. Entonces los músculos de la cara anterior del antebrazo, ¿qué movimientos van a hacer? ¿Qué movimientos hacen, chicos? Flexión y extensión. Hacen flexión. ¿Flexión de qué? Flexión del codo, flexión de la muñeca y flexión de los dedos. Entonces estos músculos se van a organizar en planos. Entonces tenemos, ellos van a tener una característica, es que se van a originar aquí en el epicóndilo medial. ¿Y el epicóndilo medial hace parte de qué hueso? El epicóndilo medial, chicos, ¿hace parte de qué hueso? ¿Lo ¿El radio, recuerdan? profe? De la ulna. Hace parte de la ulna. ¿Listo? Que el epicóndilo es la estructura que a veces nos pegamos en el codo y siente que nos pasa un corrientazo. Es ese, que está en la parte medial. Entonces de allí voy a tener hacia la mano. Bueno, entonces aquí vamos a entender algo. Hay unos músculos que se llaman intrínsecos. Estos músculos, intrínsecos, estos músculos son músculos que se originan en un sitio y se insertan en el mismo. O sea, se originan en el antebrazo y se insertan en el antebrazo. Y los músculos extrínsecos son diferentes. Se originan en un sitio y se insertan en un lugar diferente a su origen. Entonces, estos primeros músculos que voy a señalar acá van a ser músculos extrínsecos. ¿Cuáles van a ser? Este se llama el músculo flexor radial del carpo. Mire que ya tiene el componente de la acción que va a hacer. Medialmente tengo el músculo flexor ulnar del carpo. Y en ocasiones hay un músculo que se denomina inconstante, que es este, voy a señalarle un color diferente, que se llama el palmar longo, que puede que esté o puede que no esté. Si no está, no pasa nada. ¿Listo? Y se va a insertar aquí en esta estructura, que sería el ápex de la aponeurosis palmar. Entonces, estos son los tres músculos que yo encontraría en un plano superficial. Aquí, lateralmente, voy a tener este músculo que es de la cara posterior, pero se llama el músculo brachiorradial, y entre el borde lateral de este músculo y el borde lateral, medial y lateral de este músculo, acá en la parte inferior, voy a tener una estructura que se llama el canal del pulso, aquí, que es donde va a pasar la arteria radial y donde yo tomo el pulso radial. Entonces va a estar delimitado por estos dos músculos. Muy bien. Nos vamos a un plano intermedio. Entonces en el plano intermedio me voy a encontrar este músculo que veo aquí, que se llama el flexor superficial de los dedos. ¿Listo?
Y en la parte superior voy a tener este músculo que se llama el músculo pronador redondo o pronador terete. Si es pronador, ¿qué movimiento hace? Prona el brazo. Lleva la mano hacia abajo, o sea, la palma de la mano, entonces por eso, a eso le llamamos pronación. Muy bien. En el plano profundo me voy a encontrar dos músculos. Este primer músculo se llama el flexor profundo de los dedos y lateralmente el flexor longo del pulgar, que si lo seguimos, mira que llega aquí al pulgar, es este. O sea que si yo tengo un flexor longo del pulgar, voy a tener que, por el nombre, ¿qué músculo tendría? Si tengo un flexor longo, voy a tener un flexor breve del pulgar. Entonces me voy dentro del plano profundo, más abajo, y me voy a encontrar con este músculo que se llama el pronador cuadrado o pronador, bueno, pronador cuadrado porque ese no tiene otro nombre. Y acá, entre los dos bordes interóseos, este ligamento que es el ligamento interóseo. Y mira aquí la inserción de el braquial. Y acá tendríamos la inserción de el bíceps braquial. ¿Listo? Entonces nos vamos hacia la cara posterior. Los de la cara anterior son ¿qué? Flexores. Los de la cara posterior serían Extensores. extensores. Entonces estos músculos los vamos a dividir básicamente en dos planos. Un plano superficial y un plano profundo. Entonces en el plano superficial, ¿qué músculos voy a identificar? Este que hayamos visto acá, que se llama el braquiorradial. Entonces que les dije que es el músculo que íbamos a encontrar por su cara anterior. Medial a él tengo el músculo extensor radial longo del carpo, el músculo extensor radial breve del carpo, el músculo extensor de los dedos, el músculo extensor del dedo mínimo y el músculo extensor ulnar del carpo. Entonces aquí vemos esta estructura en forma de como de una muñequera. Aquí está. Esta estructura se llama el retináculo de los extensores, que en su cara anterior sería el retináculo de los flexores. ¿Listo? O sea que estos músculos van a actuar sobre los dedos para hacer el movimiento de extensión. Entonces ahora me voy a un plano más profundo. Me voy a encontrar con los siguientes músculos. Este músculo se llama el abductor longo del pulgar. Este se llama el músculo extensor breve del pulgar y este se llama el músculo extensor longo del pulgar. Y sobre el dedo índice voy a tener este músculo que se llama el extensor del dedo índice. Entre los tendones de los músculos abductor longo del pulgar, extensor breve del pulgar y el extensor longo del pulgar voy a tener un espacio aquí
que se conoce con el nombre de la tabaquera anatómica. Entonces aquí, ¿qué voy a encontrar? La arteria radial y voy a encontrar la rama superficial del nervio radial. Aquí algunos, bueno, no estoy seguro si es aquí, bueno, lo he escuchado, que en esta región o en el canal del pulso se toman gases arteriales. No sé, los que son auxiliares me pueden corregir si estoy equivocado. No, sí está bien, profe. Ah, bueno. Gracias. Profe, ahí se da una patología que creo que se llama lo del túnel carpiano. No, el túnel carpiano se da en la cara anterior. Se Ah, da por la compresión del nervio mediano debido a la disminución del espacio por donde transcurre el nervio entre los músculos flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y flexor longo del pulgar. ¿Listo? Bueno, gracias. de nada. Bueno, chicos, entonces, ¿hacemos un break allí o seguimos? Un receso, profe. ¿Listo? Bueno, entonces hacemos un break. Bueno, entonces cuando hablamos de los músculos de la mano, recuerden que la mano tiene dos caras. Una cara dorsal y una cara palmar. En su cara dorsal vamos a tener unos músculos que no se alcanzan a ver muy bien, pero aquí los podemos identificar. Perdón. Que se llaman los músculos interóseos, que lo vemos aquí. Estos acá. ¿Listo? Estos músculos interóseos vamos a tener, si están en la región palmar, serían los interóseos dorsales, perdón, y si estuviéramos en la región anterior, serían los interóseos palmares. Ya les voy a explicar qué movimientos hacen. Bueno, entonces a nivel de la mano, pero yo sí. Bueno, entonces a nivel de la mano, vamos a tener primero dos regiones. Una región que está aquí, que se llama la región tenar, y acá una región que se llama la región hipotenar. Entonces la región tenar trabaja sobre el primer dedo, la región hipotenar trabaja sobre el quinto dedo. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo una región tenar, una región hipotenar y vamos a tener una región intermedia que sería la región palmar. ¿Listo? Entonces aquí este músculo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese músculo? Que le dije que era inconstante, que puede que esté y puede que no esté. Palmar longo. Palmar longo. Listo. Entonces, los músculos que trabajan sobre la región tenar o que están en la región tenar, pues tienen su relación directa sobre el dedo pulgar y esto sobre el dedo mínimo, permitiendo unos movimientos muy específicos. Entonces, vamos a ver los músculos intrínsecos de la mano. Este primer músculo que estoy señalando aquí se llama el músculo abductor del dedo mínimo.
Recuerden que la mano, no sé si en la teoría lo hayan podido hablar, la mano tiene un eje que responde al segundo dedo de la mano. Entonces, cuando los dedos 3 y 4 se alejan de él, le llamamos abducción, y cuando el segundo, perdón, se aleja, también le llamamos abducción. ¿Listo? Profe, Dime. disculpa, qué pena. Es que yo me tengo que ir a una cita médica, entonces me tengo que salir. Dale, nada, que te vaya muy bien, mujer. Vale, profe. Entonces, cuando los dedos 5 y 4 se alejan de la línea media, se llama abducción, y cuando el segundo se aleja, tiene el mismo nombre. Igual, cuando se acerca, se llama aducción, cuarto y quinto, y el segundo, aducción. ¿Listo? Entonces, por eso este músculo se llama el abductor del dedo mínimo. Voy a tener el abductor breve de el pulgar. Tenemos el aductor del pulgar, que es este. Tenemos el flexor breve del dedo mínimo, el flexor breve del pulgar, pues la región hipotenar, que ya se las había explicado, y vamos a tener unos músculos pequeños que se llaman los músculos lumbricales. Ustedes aquí vamos a identificar estos músculos que yo veo aquí, corresponden a los músculos flexor superficial de los dedos. ¿Listo? Estos músculos se van a insertar en la falange media de los dedos 2 al quinto, y son los que me permiten agarrar, por ejemplo, el asa de un balde, o sujetar, por ejemplo, las cuerdas de un bolso, algo así. Aquí, formándose en ese tendoncito y llegando hacia la articulación metacarpofalángica, tengo los lumbricales, que van a ser 4. Entonces estos músculos son los que me van a permitir hacer la flexión de esa articulación. Aquí tengo el oponente del dedo mínimo. Recuerden que el dedo mínimo y el primer dedo pueden hacer ese tipo de movimientos de oposición. Voy a tener el oponente del pulgar y voy a tener la región tenar. ¿Listo? Resulta que en un plano más profundo, bueno, aquí no los alcanzamos a ver, pero tenemos unos músculos que se llaman los interóseos palmares. Entonces, estos músculos interóseos palmares van a insertarse aquí, se van a insertar acá y se van a insertar acá. Entonces, ¿qué van a hacer estos músculos? Van a hacer que los dedos 4, 5 y 3 se acerquen a la línea media, o sea, hacia acá, y estos son los interóseos palmares, van a ser aductores, los interóseos dorsales van a ser abductores. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos lo que son músculos, huesos. Vamos a ir ahorita a ver los nervios. Hasta allí pregunto y continúo grabando, chicos. Recuerdan que nosotros, cuando hablábamos de médula espinal, nosotros hablamos de unas raíces, que decíamos que a través de las vértebras hay unos espacios por los cuales salen unos nervios que vienen de la médula espinal. Entonces, esa médula espinal
me va a formar, me va a permitir esto. Las raíces C5, C6, C7, C8, T1. Estas raíces se van a unir y me van a formar troncos. Entonces, ¿qué troncos me forma? C5, C5, C6 me van a formar tronco superior. C7 se va solito, tronco medio. C8 y T1 me forma el tronco. Tronco superior, tronco medio, tronco inferior. ¿Listo? Entonces aquí les voy a poner tronco superior, vamos a tener tronco medio, y aquí vamos a tener tronco inferior. ¿Listo? Bueno, entonces cada tronco se va a subdividir en ramas. Entonces vamos a ponerlas de color azul. Las ramas anteriores. Tengo ramas anteriores de tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Y vamos a tener las ramas posteriores de cada tronco. Tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Entonces, estas ramas se van a formar en fascículos. Entonces, ¿cuáles van a ser? Pongámoslos en otro color. La rama superior, perdón, la rama anterior del tronco superior y del tronco medio se unen y me van a formar el fascículo lateral. Las ramas posteriores de los troncos superior, medio e inferior me van a formar el fascículo posterior. ¿Y cuál rama me queda sola de las que vemos allí? Me queda sola la rama inferior, la rama anterior del tronco inferior, y me forma el fascículo medial. Entonces tengo fascículo lateral, fascículo medial, fascículo posterior. Y de estos fascículos van a salir unos nervios. Entonces ahora vamos acá a la imagen y vemos qué estructura tenemos. ¿Listo? Esa parte me la copiaron bien. Sí, señor. Bueno, entonces voy acá. Listo. Yo les decía que hay unas raíces. ¿Cuáles son las raíces que forman el plexo braquial? ¿Recuerdan? Entonces La tenemos, C5, la T1. tenemos de C5 a T1. Entonces tenemos C5, C6, C7,
C8 y hay una pequeñita que acá está. Esta sería T1. ¿Listo? Esas son las raíces. Luego esas raíces me van a formar unos troncos. Entonces tengo tronco superior, tronco medio y tronco inferior. De esos troncos se me van a formar unas estructuras que se llaman los fascículos. Entonces los fascículos van a ser, aquí hay una arteria que se llama la arteria axilar. Esta sería subclavia, la axilar está pasando por aquí. La quito acá. Aquí no la han retirado. Dejémosla aquí. Esta arteria me va a delimitar la ubicación de los fascículos. ¿Qué quiere decir? Que lo que esté lateral a ella, en este caso, sería el fascículo lateral. Lo que esté medial a ella, fascículo medial, y lo que esté posterior a ella, fascículo posterior. ¿Listo? Entonces, de esos fascículos van a salir unos nervios. Y esos nervios son los que me van a inervar los músculos de la región escapulotorácica, de la región del hombro, de la región del brazo y la región del antebrazo. Entonces vamos a ver qué músculos tenemos allí. Perdón, qué nervios. Listo. Entonces, nervios del fascículo posterior. Este nervio, que marco aquí de color amarillo, que lo hace el programa, es el nervio axilar, que es este. Que este nervio se va a ir hacia el hombro. O sea que me inerva los músculos deltoides. Vamos a tener otro nervio que se llama el dorsal. Perdón, ¿cómo se llama el que dijiste? El primero, axilar. Sí. Ah, gracias. Este nervio que veo aquí, que está coloreado de amarillo, se llama el dorsal de la escápula. Y ese nervio me va a inervar unos músculos que se llaman los músculos romboideos. Este nervio se llama el torácico longo, que me inerva el músculo serrato anterior, que es un músculo que vamos a encontrar en la pared. O sea, él se encuentra ubicado anterior, si lo veo en la parte posterior, al músculo subescapular. Tengo este otro nervio que se llama el pectoral lateral, que me inerva este músculo que se llama el pectoral menor. Tengo el nervio pectoral medial, que me inerva el pectoral mayor. Tengo este nervio que se llama el nervio mediano, que se va a formar de una ramita del fascículo lateral y de una ramita del fascículo medial. Y el nervio mediano se va por toda la mitad del brazo y el antebrazo hasta llegar a la mano. Y este es el nervio que me preguntaba Cari, que tiene que ver con el síndrome del túnel del carpo. El nervio musculocutáneo, que es este, que me inerva los músculos de la cara anterior del brazo. ¿Y qué músculos tenemos allí? Entonces el coracobraquial, el bíceps braquial con sus dos cabezas y el músculo braquial. Tenemos, Qué raro, son bien delicados esos huevos. tenemos el nervio radial. Si los toca y se revienta.
tenemos este músculo que le dije que es el radial. El radial se ubica hacia la parte posterior, o sea que me inerva los músculos extensores a nivel del brazo y el antebrazo. El nervio subescapular, que acá lo veo pequeñito, que va a ir hacia el músculo subescapular. El toracodorsal, que es este músculo, el nervio grande, perdón, que me inerva el músculo latísimo del dorso, que ustedes ya lo conocen. Y este nervio, que se llama el nervio ulnar. Este nervio se va por toda la cara medial del brazo, del antebrazo, y me inerva la región hipotenar, o sea, la región del quinto. Este es el nervio que cuando nos golpeamos en el codo nos pasa corriente. ¿Listo? Veamos acá qué más. Veámoslos aquí a la altura de... Aquí lo vemos mejor en esquema. ¿Listo? Entonces, mira, esos son los nervios que yo les decía. Aquí se ve todo su recorrido. Entonces vamos a ver los más grandes, que son los que necesitamos reconocer. Nervio axilar, míralo. Va hacia el hombro. Nervio pectoral lateral, ya les dije. Torácico longo, serrato anterior. Pectoral medial. Nervio mediano, míralo, que es largo. Entonces él viene por toda la mitad del brazo y el antebrazo. Y va a llegar a dar sensibilidad al primero, segundo, tercero y la mitad lateral del cuarto dedo. El nervio musculocutáneo, que es este que me inerva los músculos flexores, que voy a ubicar en la cara anterior del brazo, y él luego se convierte en músculo sensitivo porque tiene la palabra cutáneo, entonces se vuelve cutáneo antebraquial lateral. El nervio radial, que es posterior, inerva los músculos de la cara posterior del brazo, el antebrazo, y lo voy a encontrar una ramita a la altura de la tabaquera anatómica. Aquí les dije que era la ramita superficial del nervio radial. El nervio toracodorsal, que ya les dije que inerva el músculo latísimo del dorso. El nervio ulnar, que se viene por toda la mitad. Mira, ¿esta qué estructura es? ¿Qué estructura de, chicos? Epicóndilo medial. Ese es el epicóndilo medial. Entonces, el nervio ulnar pasa posterior a él. Por eso es que cuando nos golpeamos el codo, nos pasa corriente. Pero también, no sé si les haya pasado que en ocasiones dejamos el codo en relación con el antebrazo apoyado de cierta manera y se nos duermen los dedos 4 y 5. No sé si les haya pasado. ¿Sí les ha pasado? Listo. Sí, profe. Bueno, entonces el subescapular, pues ya les dije a dónde va. Bueno, chicos. Entonces, con esto